Caballero, deme una caricatura, por favor. Echenique está idéntico. Mira esto, mira qué gracioso. Este me gusta, pero este me gusta más. Este me voy a llevar. Este sacará roncha. Estamos en la década de 1850, en el almacén del editor extranjero León Willis, en pleno lugar central de la capital, en la Plaza de Armas, en el portal de botoneros. Y aquí no solamente se venden instrumentos musicales y partituras, sino también caricaturas políticas. En 1855, en el Diccionario del Pueblo, encontramos esta definición. La caricatura es el arma más poderosa que tiene el ridículo para exhibir los defectos de una mala administración. Ya lo tenían clarísimo en aquella época. Como ven, vamos a hacer una historia de la caricatura política en el Perú, desde los tiempos del virreinato hasta las primeras décadas del siglo XX. Esta será una historia dibujada más que escrita en papel, con lápiz, tinta y acuarelas. Esta es una historia para reír y también para pensar, porque todo esto sucedió en el Perú. Según la Real Academia, la caricatura es el dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien. Sin embargo, su significado puede ser más complejo. Se maneja el concepto de que la caricatura siempre es algo ofensivo, ¿no? Por mi experiencia en la calle, cuando ofrezco yo un trabajo de caricatura, muchos le dicen que no. Porque muchos por lo que saben de la caricatura, piensan que le van a sacar los defectos, ¿no? Y cuando desde mi experiencia digo yo que no, porque yo busco en la caricatura el resaltar, que es una palabra muy distinta, ¿no? Los que hacemos caricaturas, como algunos le llaman fisonómica, ¿no? Buscamos, en realidad lo primero es el parecido. Una caricatura tiene que parecerse, no tiene que tener el nombre, en este caso, del individuo en el pecho, ¿no? La caricatura tiene que ver con un tipo de ilustración que juega con una serie de elementos que va combinando y que va distorsionando la ilustración de tal manera que algunos aspectos de la personalidad de los personajes que se han decidido dibujar van a quedar claras, ¿no? Si lo hago muy redondo va a tener un tipo de personalidad, si lo hago largo y delgado va a tener otro tipo de personalidad, y si lo combino con animales también va a tener la personalidad adjudicada al animal. La caricatura es la resaltación de ciertas particularidades que tiene un individuo, ¿no? Lo que normalmente muchos le llaman inconformidades, y yo le llamo cosas únicas. La caricatura política asociada con las artes gráficas, y el origen de eso es el Renacimiento italiano, donde hay dos grandes tradiciones. Por un lado tenemos a los artistas neoplatónicos que conciben el cuerpo humano como la medida de todas las cosas. Es el ideal de belleza que demuestra la creación de Dios, el cuerpo humano perfecto, a medida de todas las cosas. Y luego está la tradición médica, que más bien trata de demostrar que el ser humano está más cerca del lado oscuro de lo que se piensa, que por más racional que sea, tiene un aspecto instintivo, animal, que precisamente puede gobernar su razón. Y la caricatura viene de esa segunda tradición. Desde finales del siglo XVI, la palabra caricatura se usó en la Italia del Renacimiento. Derivaba del verbo latino caricare, o cargar. En ese sentido, la caricatura era un retrato que cargaba, es decir, exageraba las facciones del retratado.
desde la época de Aníbal de Cariachi, que fue el primero en hacer retratos pintorescos. Él está utilizando la fisionomía del rostro para demostrar la naturaleza animal del ser humano. Y de ahí van a derivar todo tipo de iconografías asociadas con los políticos, que son los grandes depredadores del orden social y político. Ya en el Renacimiento los caricaturistas eran tenidos muy en serio. Leonardo da Vinci, Tiepolo, entre otros, eran caricaturistas. Goya era caricaturista. También durante el siglo XVI, los reformistas alemanes Martín Lutero y Felipe Melanchthon ilustraron sus textos con caricaturas anticatólicas realizadas por el pintor alemán Lucas Cranach. La caricatura, si bien ha existido siempre y podemos remontarnos a tiempos inmemoriales, ha tenido mucha fuerza, sobre todo a partir de la Edad Media, que es una cultura europea que le va a dar muchísima importancia a la risa. La Edad Media se va a nutrir de eso y por lo tanto se van a utilizar mucho estas bromas de mezclar animales con personas. Posteriormente, con la Reforma, por ejemplo, Martín Lutero hizo una campaña muy grande con caricaturas. Ahora hablemos del Perú. En el siglo XVI, Alonso de Medina dibujó una caricatura en la cual Pedro de la Gasca, enviado por el rey para sofocar la rebelión de Gonzalo Pizarro en el Perú, le obsequia el repartimiento del reino al arzobispo de Lima, diciéndole antes de que el diablo se lo llevara. Sobrevive en la biblioteca de Huntington en California. Quizás la primera caricatura conocida del Perú, que es en 1549, donde se muestra a la Gasca con el primer arzobispo de Lima, Loaiza, en un diálogo turbador. Él había sido enviado al Perú para resolver las guerras civiles de los españoles y en realidad se le muestra haciendo exactamente todo lo contrario, traicionando al rey de España. Y entonces vemos cómo a mediados del siglo XVI existen dibujantes satíricos que utilizan el humor precisamente para desprestigiar a los representantes del rey. A comienzos del siglo XVII, Guamán Poma elaboró decenas de dibujos para exponer al rey de España las injusticias cometidas por los funcionarios coloniales. Recordemos que se trata ante todo de un arte efímero, que era un arte prohibido. Desde el final del XVI ya tenemos al Santo Oficio de la Inquisición de Lima y ya para el siglo XVIII tenemos a la Inquisición prohibiendo tanto la caricatura como la poesía burlesca con pena de excomunión. O sea que ese tipo de manifestaciones populares, digamos, eran destruidas y por eso es que queda tan poco sobre ello. En el siglo XVIII llegaron a América caricaturas de Europa, especialmente del Reino Unido, Francia y España. De la Revolución Francesa sería inconcebible sin los miles de caricaturas que se hicieron del antiguo régimen. Lo mismo que en Inglaterra, ¿no? Y los caricaturistas peruanos están bebiendo y están viendo todas estas fuentes. Incluso hay algunos caricaturistas ecuatorianos que se valen de los caprichos de Goya para adaptar el mismo imaginario, pero en la situación política del momento latinoamericano. Cuando aparece la prensa ya industrial, fines del 18, el 19, la prensa va a uniformizar de alguna manera las formas de hacer caricatura, posteriormente cómo hacer historieta, cómo hacer el humor. Los periodistas y los ilustradores van a compartir estos modelos en Europa y como nosotros éramos colonia, también va a llegar a las colonias esos mismos modelos, ¿no? Que van a surgir sobre todo en Inglaterra, pero que también vamos a ver en Francia, en España, en Estados Unidos. Cuando hablamos de la caricatura del 19 estamos hablando, o de la caricatura política, estamos hablando de un tipo de ilustración que apela a la opinión pública. Y para apelar a la opinión pública tiene que ver cómo
por primer lugar, la idea de una libertad de prensa, ¿no? Que es un concepto, en realidad, moderno. Y apelar a la opinión pública es poder reproducir imágenes de manera masiva. Y la propia lógica de reproducir y de la reproducción hace que los modelos de los caricaturistas en realidad circulen por distintas partes del mundo. Es un mundo global de imágenes. Entonces, y la cultura de prensa es una cultura de corta y pega. El corta y pega de ahora, en realidad, ha existido siempre, ¿no? Y de copia. Entonces, lo que hacen los caricaturistas en el Perú es tomar de referente modelos de revistas en Francia, en Inglaterra. De las primeras caricaturas de la independencia son caricaturas del bando realista. Y representan, hay por lo menos 2 o 3 conocidas que circularon entre Perú, Argentina, Venezuela, hechas entre 1818 y 1821, donde se representa al general San Martín como un burro sentado encima de O'Higgins, que era otro burro, arreando al pueblo chileno, y por atrás aparece uno de sus ministros cobrando los dineros, ¿no?, para sugerir de que el pueblo chileno estaba harto que tuviesen que financiar las campañas libertadoras de San Martín. Hasta la fecha, la pieza inaugural de la caricatura política peruana es una sátira gráfica ambientada en el sangriento sitio del Callao entre 1825 y 1826. En ella, el brigadier español Ramón Rodil está representado como un delirante Quijote de la Galicia. Esta caricatura es obra del grabador limeño Marcelo Cabello. En el tránsito entre el virreinato y la república, apareció el artista afroperuano Francisco Fierro Palas, el famoso Pancho Fierro. Pancho Fierro está en una época de bisagra, digamos, porque representa ciertas costumbres que venían desde el periodo virreinal y de pronto hay esta crítica social. ¿Qué tan caricaturista es Pancho Fierro? ¿Se le puede denominar también como caricaturista? Lo que hace Pancho Fierro es fijar un repertorio de tipos que identifican a la ciudad de Lima, ¿no? Y entre esos tipos hay figuras genéricas como el aguador, la tapada, pero también parte de ese repertorio incluye a personajes específicos, como el Ñoma Zamorra, el arquitecto Tirabanti, Manongo Moñón, que son retratos caricaturescos. Igual, incluso muchas de las imágenes de tipos costumbristas tienen un poco de humor, de ají al momento de representarse. En ese sentido, Fierro también tiene una vena caricaturesca mucho más explícita en esa representación individualizada de algunos personajes. En el diccionario de peruanismo, Arona sugiere que Pancho Fierro sí publicó en el siglo XIX un libro de caricaturas, no solo de retratos, digamos, burlescos de personajes típicos, sino ya un libro de caricaturas al carboncillo y con leyendas y escritos para satirizar situaciones políticas y sociales limeñas. Y en algunas pulperías en las paredes pintaba lo que se conoce como el mundo al revés, que en realidad es una tradición europea, también de origen burlesca, donde representa, como en el carnaval, inversiones sociales de diferentes tipos. Por ejemplo, en vez de poner a un cazador matando a un toro, digamos, o a un animal, aparece el animal cazando al cazador, ¿no? Ese tipo de situaciones contradictorias. Y que era una forma de crítica social. Ricardo Palma fue el que habla de él como un caricaturista espiritual de Lima. Y también dice que fue uno de los grandes fisionomistas del Perú. Según Ricardo Palma, Fierro fue denunciado por un grupo de señoras y detenido en 1850 por la policía. El artista había dibujado una acuarela donde una religiosa bailaba marinera en el hospital con un militar enfermo, algo escandaloso para la época.
En el siglo XIX en Europa, los políticos temían ser caricaturizados y expuestos a la burla en escaparates de las tiendas. Algo similar ocurrió en Lima en la década de 1850. Entonces, tenemos que imaginar más el siglo XIX como una suerte de lejano oeste, de western, pero en lugar de tener armas, lo que tienen son periódicos. Y con eso es que se atacan los unos a los otros. Entonces, han habido presidentes, por ejemplo, Castilla empezaba diciendo una cosa, pero cuando llega al poder termina haciendo otra cosa. Aparece el guano también, que es un gran negocio que se va a prestar para los primeros casos flagrantes de corrupción peruana. Y entonces esos temas también se van a sacar y van a salir a la luz y se van a discutir. Y bueno, no sé, pues creo que el más corrupto, el más famoso fue Echenique, ¿no? Entonces le van a dar también con palo. Rompe las cadenas. Levanta al indígena de la postergación. ¡Viva Ramón Castilla, el sanador de la patria! A mediados de 1855 fueron apareciendo unas caricaturas políticas para formar un álbum llamado Adefesios. Fueron publicadas por el litógrafo León Willis en un álbum enumerado. Este almacén tenía su lugar en el Portal de Botoneros, y esto es importante porque el Portal de Botoneros estaba frente al centro neurálgico político de la capital, Palacio de Gobierno, enfrentados unos a otros. Pero lo cierto es que estas caricaturas políticas tenían como punto focal y crítica nada menos que a José Rufino Echenique, el presidente saliente, que había estado envuelto en escándalos de corrupción. Pero Adefesios dejaba bien parado a Ramón Castilla, que acababa de tomar el mando. Se le veía a Castilla aboliendo el tributo indígena, también liberando a los esclavos e instalando las lámparas de gas en la ciudad. Según Pedro Pasoldán, el autor de estas caricaturas era el político liberal Manuel María del Mazo, que no solamente era político, sino al parecer también un hábil dibujante. Dicen que no había personaje que no se escapara de su pluma. Ninguno. Nadie. Las caricaturas de Willis tienen una actitud ambivalente frente a Ramón Castilla, porque por un lado lo representan como el libertador de los negros y de los indios, lo representan como el que introduce la modernidad en Lima, trayendo el ferrocarril, pero también es una denuncia profunda a las corruptelas dentro de su gobierno. Ahí se muestran, por ejemplo, cómo a los indígenas se les paga para determinar su voto político. Aparecen algunos políticos disfrazados de tapadas, las famosas tapadas de Lima. Hay un transvestismo ahí muy interesante. Y luego, claro, el Perú es representado como una suerte de vaca fiscal. Aparece el presidente Echenique mamando las ubres de la vaca, y aparece una vaca completamente escuálida porque está siendo saqueada por sus gobernantes. Seguimos hablando un poco de esto de la caricatura política, pero vamos al siglo XIX. A mediados del siglo XIX ya la caricatura política como que está consolidada en el Perú, en Lima, por supuesto, en el centro de todo. Pero yo quería, más allá de eso, también ver cómo se consumía la caricatura política, porque uno pensaría que, claro, el soporte eran los diarios o las revistas, pero no necesariamente era así, ¿no? Había un mercado
artístico también y se exhibían las caricaturas, ¿no? Porque es como el primer proyecto litográfico importante que se hace en el país, ¿no? Fino, bien hecho, porque hubo litografía de antes, pero en general cuando uno piensa en la historia de la caricatura, tiene como un vacío entre las primeras caricaturas del periodo de la independencia, algo como lo de Cabello, el Quijote de la Galicia, y la aparición de los adefesios. Y la litografía y la silografía contrafibra, que es un sistema distinto a la silografía antigua, van a permitir esa abundancia extrema de imágenes que hacen que, obviamente, las imágenes circulen por medios como la prensa, pero también se vendan de manera suelta. Y la fotografía va a ser otra contribución importante, porque lo que hace la fotografía es hacer surgir formatos coleccionables como la tarjeta de visita. La caricatura comienza a circular también en pequeñas tarjetas que se coleccionan, ¿no? En 1856, Manuel Atanasio Fuentes publicó en Chile una biografía de Ramón Castilla en clave de sátira y usando caricaturas burlescas del caudillo. En realidad es un gobierno que toma tintes autoritarios en bastantes momentos. Lo que tiene Castilla es que tiene una flexibilidad para poder negociar y poder ir acumulando poder. Y eso hace que en un inicio quienes vieron a Castilla cuando derrota a Echenique como el sanador de la patria porque había derrocado a este gobierno corrupto, conforme pasaron los años, él va dando siempre un giro mucho más conservador. Y esa es la actitud que hace que alguien como Atanasio Fuentes se convierte en uno de sus enemigos más acérrimos, ¿no? Durante la guerra contra España de 1864 y 1866, el norteamericano Wilroy Richardson publicó una caricatura donde el libertador San Martín resucitaba para defender al Perú y Chile de la agresión española. Richardson fue partidario del civilista Manuel Pardo. Richardson es un gran liberal y es y tiene una campaña de apoyo sistemático, absolutamente comprometido con Pardo. Y lo que hace es desplegar una serie de imágenes a veces muy difíciles de leer, porque no es una persona que tenga mucho entrenamiento técnico, en el sentido de que no es un gran dibujante, y son imágenes con muchos textos, pero las caricaturas de Richardson para la elección de Pardo es una serie relativamente grande, y algunas son particularmente complejas porque combinan dibujo con fotografía. Hay una preciosa que es la imagen de un camarón con uno de los, con el rostro de uno de los enemigos o los rivales de Pardo. En diciembre de 1871, Richardson fue detenido acusado de dedicarse a poner en ridículo mediante las caricaturas a las altas magistraturas, como el presidente y sus ministros. Uno de los acusadores fue el veterano José Rufino Echenique. Manuel Pardo asumió la presidencia del Perú en 1872. Él y su entorno fueron atacados en varias caricaturas publicadas en La Campana, El Cascabel y La Mascarada. Este último semanario, en su edición del 15 de agosto de 1874, publicó una impactante y profética caricatura inspirada en un dibujo publicado 4 años antes en el semanario español La Flaca. El del periódico La Mascarada, donde dibujaba un artista que se llamaba Joaquín Rigal. Y él publica una caricatura, bueno, varias caricaturas en realidad que son bastante premonitorias, ¿no? En el caso del asesinato del presidente Pardo. Una de ellas, por ejemplo, que es una muy conocida, que es una adaptación de una caricatura que ya se había publicado en la prensa española con otros actores políticos. En este caso vemos al presidente Pardo en una escena ambientada en la antigua Roma, entrando al local del Senado y siendo asesinado, ¿no? Cosa que ocurriría una semana después incluso, ¿no? Es una caricatura premonitoria que le valió también la prisión tanto al director como al dibujante, porque se sospechaba que tuvieron que ver algo con el crimen, ¿no? Cosa que finalmente se desechó por completo, ¿no? Ahora, yo creo también que el medio, la caricatura, era también no solamente para, digamos, difundir o atacar
personajes y personalidades de la época, sino también para estar a favor o en contra de posiciones que en esa época estaban muy en boga, por ejemplo, liberales versus conservadores, ¿no? Hay una disputa, hay guerras visuales, ¿no? En contextos muy específicos, ¿no? Uno de ellos, uno de los más virulentos, son las elecciones en las que gana Manuel Pardo, ¿no? El ascenso del primer presidente civil del Perú generó una serie de disputas visuales verdaderamente virulentas, de un nivel de agresividad que ni siquiera podemos imaginar hoy, ¿no? Durante la guerra con Chile, publicaciones chilenas difundieron caricaturas burlescas contra el presidente peruano Mariano Ignacio Prado, la Alianza Peruano-Boliviana y el dictador Piérola. La respuesta peruana se dio a través del diario El Murciélago, donde se publicaron caricaturas satíricas contra el presidente chileno, el marino Condel y el historiador Benjamín Vicuña Maquena. Atanasio Fuentes, junto con Bressler, que va a ser este dibujante sumamente ácido, van a generar una campaña visual verdaderamente digna, enfilándose contra algunos, incluso disputando con algunas figuras específicas de la escena chilena que estaban haciendo una campaña también, ¿no? Como Benjamín Vicuña Maquena, que es mencionado, que es retratado y caricaturizado muchas veces en El Murciélago, ¿no? Claro, el tema es que este tipo de campañas visuales que requieren una prensa va a tener una prensa relativamente sofisticada, va a tener su fin con la ocupación de Lima, ¿no? Tras la guerra con Chile, se inició el proceso de reconstrucción nacional. Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola se convirtieron en irreconciliables oponentes. Allí comienza una época convulsionada, ¿no? Una prensa combativa, una prensa que se dedica bueno, que tiene nombre y apellido, que tiene color político, y empiezan a atacarse entre sí. Primero a través de la propia redacción, pero después aparece justamente y emerge la figura de una caricatura voraz, ¿no? Una caricatura cáustica, una caricatura que además está en una etapa, ¿no? Todavía en crecimiento, ¿no? Hablando artísticamente, ¿no? Pero que representan de alguna manera la violencia, ¿no? entre ambos bandos, y tanto Cáceres como Piérola tenían su propia prensa. Está la caricatura, que aparentemente era un periódico, ¿no? Supuestamente imparcial, ¿no? También estaba Ñobra Camonte y estaba el Leguito Fray José. A fines de 1892 se publicó en La Caricatura una ilustración de Joaquín Rigal que representaba el combate ideológico entre los bandos de Cáceres y Piérola. Aparece la presidencia representada por la Patria, ¿no? Y tanto la Unión Civil como el Partido Demócrata jalándola, ¿no? Y la caricatura se titulaba Yo no aflojo, yo tampoco. La Patria es representada por una mujer. Y esto nos viene justamente de la Revolución Francesa, ¿no? Donde el ícono, después de toda la revolución, la toma de la Bastilla y todo, es justamente esta mujer campesina, ¿no? Una mujer, como le llamaban, la sans-culotte, es decir, la sin calzón, ¿no? Una mujer que luchaba con una hoz, con una herramienta, ¿no? para labrar la tierra. Hay diferentes trincheras ideológicas. Están los que apoyan a Cáceres, ¿no? Que es prácticamente el que permite una resurrección de la patria. Y luego los anticaceristas, que eran pirolistas, que lo representan como un líder sanguinario, asesino, ¿no? Que forma parte de estos festines tremendos.
y los caceristas que van a representar a los pierolistas como una suerte de anticristo que reúne, ¿no?, a sus apóstoles en una supuesta última cena, pero precisamente para traicionar al pueblo y a la religión. Entre 1894 y 1895 estalló la guerra entre Cáceres y Piérola, que fue extremadamente violenta y sangrienta, y donde no faltaron las caricaturas de carácter beligerante. La turba de Cáceres se enteraba, salía una caricatura contra Cáceres, se enteraba dónde habían impreso y iban y quemaban la imprenta o atentaban contra esa imprenta, ¿no? Igual en el caso de Piérola. Estamos hablando de una guerra civil que además, según las referencias, tuvo más de 2000 muertos. En los años previos y posteriores a la guerra civil, las caricaturas cobraron gran agresividad y violencia gráfica. La crucifixión, ¿no?, de Cristo se usaba mucho como referencia en las caricaturas. En 2 ocasiones, tanto en Obra Camonte como en el Leguito Fray José, aparecieron caricaturas donde la mujer estaba representada, estaba la patria, ¿no?, estaba crucificada, ¿no?, y quienes colocaban la lanza eran justamente los 2 partidos, ¿no? En esta representación de David y Goliat, ¿no?, Cáceres es el gigante, ¿no?, el que tiene el poder. Y Piérola es David, ¿no?, el David, el héroe, que en este momento vence a Goliat. Esta es una de las caricaturas más representativas de esta época y podríamos decir que esta, junto a otras más, representa la parte oscura de la caricatura, de la historia de la caricatura en el Perú. El segundo gobierno de Piérola y los siguientes mandatos de presidentes civilistas entre 1895 y 1919 constituyeron un periodo que Jorge Basadre llamó la República Aristocrática. Por entonces empezaba otra etapa para la caricatura política peruana. ¿Qué tanto está relacionado, por ejemplo, ese periodo con el periodo del siglo XIX? Porque hay una diferencia tremenda, ¿no? Radical. ¿Cómo podrías, digamos, hacer ese paralelo entre ambas épocas de la caricatura? Si uno se fija en las caricaturas de fines del siglo XIX, el nivel de minuciosidad para poder identificar a cada rostro de cada personaje es muy preciso, es casi como una fotografía dibujada. En el siglo XX, en esa generación o en ese desarrollo del primer tercio del siglo XX, hay un afán más estético, estilización a momentos en clave Art Nouveau, en clave Art Deco, una búsqueda más artística propiamente dicha, ¿no? Hay una idea de búsqueda de síntesis, de no usar la realidad como algo para copiar, sino de buscar esa estilización extrema que en cierta medida acerca la idea de la caricatura a las búsquedas del arte de vanguardia incluso. En realidad, entre 1904 y 1931 se va a dar lo que se ha denominado el periodo clásico de la caricatura peruana, donde van a confluir una gran cantidad de talentos como nunca antes se ha visto, ¿no? Vamos a ver figuras de la talla del propio Málaga Grenet, que va a ir evolucionando junto con los medios periódicos en esa época, que pasan también por una transformación tecnológica. La aparición del fotograbado, la litografía, va a difundirse más abiertamente en la prensa peruana. A inicios del siglo XX surgieron varias revistas ilustradas que tuvieron espacio para las caricaturas políticas. Y ya en el siglo XX, a partir de la llegada de estos nuevos partidos, el partido, renovados en el caso del Partido Civil y el Partido Demócrata, el Constitucional y el Liberal, va a establecerse, una vez llegados al gobierno, una mayor libertad de prensa que va a permitir también el nacimiento de nuevas y grandes publicaciones como Actualidades en un primer momento y luego Variedades, ¿no? La revista además es el centro de la producción intelectual del periodo y el atractivo visual quienes se encargaban de darle convertirlas en objetos de deseo, de consumo, son los que hacen las portadas, los caricaturistas, alguien como el Málaga Grenet, como Alcántara La Torre, Pedro Chayet.
Monos y Monadas, semanario fundado en 1905 por Leonidas Yerovi, marcó el nacimiento de la prensa satírica nacional del siglo XX. El boom de la caricatura política, de esta caricatura de arte pero política, es la década de 1910. Es el momento en que la caricatura puede ser una herramienta de debate público. Hay una famosa caricatura que es una portada de Monos y Monadas, donde el presidente Pardo está dibujando a Leguía como una caricatura, ¿no? O sea, él es el que está detrás de Leguía y además el que es una caricatura de él. Entonces, esa figura caricaturesca, ¿no? Esa sutileza, digamos, política que tiene Málaga Grenet es muy buena y muy celebrada, y por eso le va a valer este reconocimiento regional, ¿no? El siglo XX marca la aparición de las primeras grandes figuras dentro de lo que es la caricatura peruana, las más conocidas. Y cuando hablo de figuras, hablo de personajes que van a tener una relevancia no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, a nivel internacional, como es el caso de Málaga Grenet, que si bien nace en Arequipa, tuvo toda su actividad, o desarrolló toda su actividad como dibujante en Lima. Él era empleado de la compañía recaudadora a inicios del siglo XX y fue llamado para publicar sus primeros trabajos en Actualidades. La obra de Málaga Grenet creo que marca un antes y un después en lo que es la caricatura peruana. Y no solamente en el ámbito de lo que es el registro caricaturístico de la realidad, sino también en la publicación de revistas satíricas, gráficos satíricas, ¿no? Que son las que aparecen también a principios del siglo XX. ¿Quién es Málaga Grenet? Es un dibujante que no tiene una formación artística profesional y él logra convertirse en el artista en general central de la escena limeña, porque es un momento muy especial para la caricatura también en términos de una revolución técnica, que es la posibilidad de el fotograbado aparece a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, lo que hace que, si te fijas en las caricaturas litográficas, la principal destreza del caricaturista es imitar la fotografía. Con la aparición del fotografado eso ya no es necesario, y hay otra conquista técnica que es la reproducción en tricromía. De manera que lo que ocurre es que en este momento se puede reproducir a color de una manera mucho más barata. Tiene un estilo artístico que nosotros llamamos modernista, que en Europa se llamó el Art Nouveau, que era una línea bastante fluida. Antes del Art Nouveau, cuando se dibujaba, se le daba más importancia al color que al trazo de la línea. En cambio, el arte modernista, el Art Nouveau, por influencia sobre todo del arte japonés que se acababa de descubrir y que en Francia había tenido mucha pegada, mucho éxito, si bien también se utilizaba el color en los pasquines y en las revistas, este poder dibujar en blanco y negro va a ser algo nuevo, ¿no? Y Málaga Grenet tiene un arte pues muy grande porque con pocos elementos él no recarga las imágenes, no usa plumilla, es solo el trazo, ¿no? De los ojos, la nariz, la forma de la cabeza, y ya está el personaje tal cual, ¿no? En 1908, Julio Málaga Grenet trabajó en la revista Variedades y el semanario Gil Blas. Pocos años después, su afán de crecimiento profesional y las circunstancias lo llevarían fuera del país. Julio, por lo que veo, las próximas víctimas de tu travieso pincel serán el presidente Leguía y su ministro de Hacienda. Según el investigador Omar Ceballos, fue una caricatura de Julio Málaga Grenet muy crítica contra el presidente Augusto B. Leguía y su ministro de Hacienda, el ministro de Economía de entonces, lo que causó que el gobierno tomara acciones represivas e intimidatorias contra la persona de Julio Málaga. Pero también censuró la revista, una revista que se llamó Fantasío, cerró también la imprenta, la clausuró y obligó a Julio Málaga Grenet a emprender viaje a Buenos Aires en abril de 1910.
Según el periodista y crítico de arte Federico Larrañaga, Málaga Grenet solamente se fue con un lápiz, 3 colores y un bloc. Y desde Argentina siguió colaborando, sobre todo con la revista que siempre lo había acogido, Variedades. Pero emprendió, quizás a manera de una simbólica venganza, una extraordinaria carrera internacional. Y nada ni nadie lo iba a detener. En Argentina, Málaga destacó nítidamente, llegando a ser en 1914 director artístico de la prestigiosa revista Caras y Caretas. Málaga seguiría su exitosa carrera en Europa y Estados Unidos. Regresaría al Perú recién en 1940. Él ha dirigido revistas en Perú, en Argentina, en Estados Unidos. Ahí tienes un ejemplo de cómo la prensa se movilizaba por todo el continente, ¿no? Y Málaga Grenet, que era uno de los principales, viaja a estos distintos países y siempre van a ser revistas que van a tener, que le van a dar mucha importancia al tema de la caricatura y a la sátira política y social, ¿no? El escritor Abraham Valdelomar también incursionó en la caricatura política, integrándose a Monos y Monadas en 1907, pocos meses antes de su cierre. Valdelomar es un personaje del cual recién está empezando a conocerse parte de su obra gráfica, que es bastante grande, ¿no? Él no solamente se dedicó a ilustrar sus propios cuentos o poemas que publicaba en Variedades, sino también se dedicó a la caricatura política humorística. Y llegó a ser un gran dibujante, ¿no? Que le valió incluso figurar en portadas de Monos y Monadas, que es uno de los tantos medios en los cuales colaboró Valdelomar, ¿no? El Fígaro, por ejemplo, es otro de los periódicos en los que colabora Valdelomar junto a otros personajes como de la pluma, como Camaño. Ante la salida de Málaga de Variedades, asumieron protagonismo José Alcántara Latorre y el cusqueño Francisco González Gamarra. José Alcántara Latorre, que es un dibujante trujillano de una extraordinaria calidad, ¿no? Y que fue uno de los que de los primeros alumnos de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Alcántara Latorre y Binatea Reynoso tuvieron formación académica y parte de la evolución que tuvieron como artistas se le debe justamente a la formación que tuvieron en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que había sido fundada en 1918, ¿no? Por el presidente Pardo. Francisco González Gamarra, que es un personaje polifacético. En realidad él fue pintor, dibujante humorístico, un rubro que fue muy criticado por Teófilo Castillo en determinado momento incluso. Fue también músico. Y en la caricatura tuvo un protagonismo entre 1909 y 1915 en que reemplaza a Julio Málaga Grenet, que había partido al extranjero, ¿no? En 1911 fue incorporado a Variedades otro destacado dibujante limeño, Pedro Chale. Tiene una vena más costumbrista, si quieres decirlo, porque sus caricaturas más importantes no son estrictamente las de género político, sino más bien las de comentario social. Vamos a ver que Chale en un inicio tiene una influencia más bien muy notoria del grabado japonés, ¿no? El grabado japonés tan basado en líneas largas, geometrizadas. De hecho, los personajes en su primera etapa, en la primera etapa de Chale, son personajes larguiruchos que luego van a ser reemplazados por esos personajes más bien achatados que aparecen en Variedades ya en los años 20. Alcántara Latorre, que va a ser el que le da la identidad gráfica a Variedades en la última década de la existencia de la revista, y luego viene esta nueva generación de artistas más vinculados con una búsqueda quizá más estética, como el propio Binatea Reynoso, que fue caricaturista mundial. ¿Sí? Durante el gobierno de Leguía, que duró de 1919 a 1930, destacó el artista arequipeño Binatea Reynoso, que publicó caricaturas en el Semanario Mundial, fundado en 1920. El periodo de Leguía es una época en la cual se difunde mucho la caricatura. Si bien la crítica política está bastante restringida por la dictadura que ejerce Leguía durante su gobierno, vamos a ver una gran producción de caricaturas, ¿no? Olguín Lavalle y Binatea Reynoso van a brillar en esta época.
En 1930 fue el fin del oncenio y de la vida política de Leguía. Por su parte, Jorge Binatea Reynoso moriría en Yanaguara, Arequipa, en 1931. Ese año cerró Mundial y en 1932 Variedades. Era el final del periodo clásico de la caricatura en el Perú. En la década del 20 con Leguía, Leguía tiene una política muy astuta que es una especie de autoritarismo blando. De manera que los caricaturistas siguen trabajando en las revistas, pero las revistas ya no tienen una posición tan radicalmente opuesta al gobierno. Al comienzo. Sí, salvo hasta después de la caída de Leguía, sí hay nuevamente, es otra, quizá la primera gran crisis política del siglo XX en el Perú, ¿no? El periodo posterior a la caída de Leguía y el gobierno de Sánchez Cerro. En las siguientes décadas, los caricaturistas políticos continuarían su labor, siguiendo el ejemplo de los autores clásicos y recibiendo, como siempre, la influencia de los referentes foráneos. Decía en algún momento David Levine, creo, sí, David Levine, un caricaturista americano, que la caricatura servía para que aquellas personas que se crean dioses, ¿no? Nosotros bajábamos al nivel de la escala humana, ¿no? Eso es lo que prácticamente buscamos los que hacemos esto. Yo creo que a través del estudio de la caricatura va a ser posible rescatar el valor social y político de este arte tan importante, y porque como es un instrumento de combate ideológico de día a día, perdemos de vista la labor intelectual que hace el caricaturista de interpretar la realidad y sintetizarla en una imagen, en un dibujo alegórico, jocoserio, pero que en el fondo es muy serio y muy profundo. El estadounidense Herbert Bloch fue uno de los caricaturistas políticos más importantes de todo el mundo y empezó su carrera en 1926. Y él ha escrito lo siguiente: la caricatura política no es una noticia ni un retrato al óleo, sino un medio irreverente para desvirtuar la pomposidad y burlarse de los poderosos. Una suerte de punta de lanza de la prensa libre. Yo concuerdo plenamente, y esta punta de lanza podemos también asimilarla a lo que es la punta de un lápiz, la punta de un pincel. Y eso es lo que hace la caricatura. Y lo que hicieron también personajes como el Cándido, el Murciélago o Málaga Grenet. Entender de la mejor manera, de una manera simbólica, el contexto de una época y tomarle la temperatura. Y eso es también la caricatura política. Quizás a veces traduce mejor ese tiempo y espacio que los textos escritos. Nos hemos quedado a principios del siglo XX. Esta historia de la caricatura continúa y continuará muchos años más, con dibujantes extraordinarios y también con dibujos que seguramente nos harán reír, pero también nos harán pensar. Pero esta es otra historia, o mejor dicho, es otra caricatura. Nos vemos en la próxima.